There you go. Ok, bueno, bienvenidos a todos y todas. El objetivo de grabarlo es porque tenemos un canal ahorita que hemos abierto. Es un sentir que vengo teniendo desde el año antepasado, donde el Señor me pide abrir un canal que sirva como un portal de información para la iglesia. Sabemos que estamos en tiempos bíblicos, sabemos que estamos en tiempos, en los últimos días. Yo creo que no hay que ser tampoco un profesional de la palabra para darnos cuenta cómo ha cambiado el mundo. Y pues el objetivo de este canal, Be the Church, Sé la Iglesia, es precisamente instruir a la iglesia en la necesidad de un despertar espiritual. El Señor está convocando a su iglesia, pero esa convocatoria, ¿qué significa? ¿De dónde a dónde? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ahí vamos a estar hablando de todos los elementos de lo que realmente significa un despertar al espíritu, una conexión de intimidad con el Señor como la que nunca hemos tenido, porque quizás el protocolo del cual venimos, el pasado en el cual nos instruyeron a nosotros la fe, quizás no requería o no llegaba a ese nivel de profundidad. Y sentimos que el Señor nos está llamando a más, nos está preparando para anticipar su venida. Y bueno, nos toca a nosotros, somos la generación que muy probablemente va a ver esa venida. Esperemos que así sea y si no, pues nos da tiempo para que más almas se salven. Así que acá somos un grupo de personas que hemos conocido a Jesús, que queremos y sabemos y reconocemos que necesitamos cada vez más de Jesús. Así que estamos en familia. Siéntanse a gusto de compartir y de pedirnos cuando se necesite oración, cuando se necesite alguna petición especial. Aquí no hay nadie mejor que nadie, aquí todos somos hermanos en Cristo y delante del Señor somos iguales, ¿verdad? Así que em, de verdad, de todo corazón le doy la bienvenida a todas las personas que están por acá. Y bueno, vamos, el mensaje de hoy es un mensaje cortito. Se llama ¿Cuál es tu realidad? Es un mensaje que está basado, básicamente sucedió esta semana en una conversación que yo tenía con una hermana, en donde eh, ella estaba muy agobiada, estaba muy afligida, porque han venido pasando cosas en su vida que la tienen con ese nivel de aflicción, ¿verdad? Entonces, curiosamente, yo le decía que ella tenía que entender de que Dios permitía en esta vida que nosotros tengamos aflicción. La aflicción es intrínseca de esta vida. La aflicción es intrínseca de que nosotros en esta vida lamentablemente tengamos algún nivel de sufrimiento, de estrés, de frustración, de enojo y demás, pero eso no debería ser lo que gobierne nuestro corazón, ni el fruto que constantemente aflora de nosotros. Por eso es que nosotros sentimos que el Señor nos está llamando a vivir en el Espíritu, bajo el cual el fruto que aflora de nosotros ya no es de nosotros, sino del Espíritu. Amor, paciencia, tranquilidad, benignidad, tolerancia, cosas que solo el Espíritu puede producir en una época como la que vivimos. Hoy voy a presentarles, vamos a hacer una pequeña presentación y de hecho vamos a iniciar con la primera escritura, que es la que Virginia compartió de Primera de Corintios 13:12. Así que empecemos con esa. ¿Qué les parece? No sé quién la tiene. Adelante. Xiaomi. Adelante, Xiomi. Dame porque yo creo que estás con el micrófono apagado. Tienes que quitar el mute del micrófono. Amén, Yancy. Muchas veces son situaciones que vivimos, que nos acercan al Señor y nos permiten ver su gloria manifestarse en nuestras vidas. Amén. Adelante, Xiomi. Espérate. No te oigo.
Estamos sin el micrófono, eso es. Dale, Yo creo que fue Ana que me cayó. te pediré. Eso me dijo el iPad, no sé. Dale, dale. Bueno, dice Primera de Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Vamos a empezar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, he aquí tu familia, Señor. He aquí tu iglesia, Señor. Somos tu cuerpo, Señor. Oh, Señor, cuánto te necesitamos. Te necesitamos abrumadoramente, Señor. Todos aquí representamos una historia. Todos aquí representamos un mover tuyo, Señor. No hay aquí ningún accidente. Todos los que estamos aquí, Señor, vinimos a ti porque así tú lo propiciaste, Señor. Pero hoy venimos a ti, Señor, pidiéndote revelación, pidiéndote sabiduría, pidiéndote discernimiento, Señor. Espíritu Santo, tú que habitas en nuestro corazón, por favor, muéstranos lo que esta noche nos quieres hablar, Señor. Te doy gracias, Señor, porque verdaderamente sin ti es imposible caminar. Estamos llegando a una época en donde si no es contigo, yo no sé cómo se va a poder vivir. Estamos realmente entrando en una época en la que dependemos total y absolutamente de ti para todo. Y te doy gracias, Señor, porque cada día tiene más sentido el Espíritu Santo en nuestra vida. Cada día es más indispensable el Espíritu Santo en nuestra vida. Reconocemos que sin ti no podemos producir nada, porque tú eres la vid, tú eres el que produce el fruto en nosotros y por eso es que tenemos que estar aferrados totalmente a ti. Gracias, Jesús. Te amamos y te necesitamos y esta noche honramos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Uf, gracias, Señor. Gracias. ¿Cuál es nuestra realidad? El mensaje de hoy es un mensaje pequeño, es un mensaje que quiero que verdaderamente cuestionemos nuestra forma de pensar y nuestra forma de percibir la vida. Porque lamentablemente muchas veces caminamos por la vida asumiendo que las circunstancias que a veces enfrentamos, los problemas que a veces pasamos, realmente están definiendo nuestra vida. Y yo he escuchado personas decir, es que estoy cansado de que me vaya mal a mí. Yo soy una persona, incluso utilizan este adjetivo, yo soy muy salado porque a mí siempre me pasan cosas malas o no doy pie en bola con, con los negocios, todo me falla, yo no puedo, ¿dónde está Dios? Porque siempre me va mal. Yo no sé si ustedes han encontrado o han tenido esas situaciones en donde se han sentido incluso acorralados porque dicen de ahí, o sea, nada me funciona, nada me sale bien. Mi salud se deteriora, mis finanzas se deterioran, mis amigos ya no están, aquellas personas que decían que iban a estar por mí, para mí siempre se han ido. Sea cual sea la circunstancia que rodea nuestra vida o la vida de las personas que hemos conocido, verdaderamente queremos explorar si esa es nuestra realidad y vamos a entender qué es lo que define realidad verdaderamente. Nosotros los cristianos podemos escoger de dos tipos de realidades, la realidad de este mundo o la realidad del reino de los cielos. Y quiero que exploremos eso porque verdaderamente a veces a nosotros como embajadores del reino de los cielos se nos olvida la realidad del reino. Nos metemos tanto en todo lo que está pasando en las noticias, que la pandemia, que esto, que el otro, y cuando nos damos cuenta, estamos cargados, estamos estresados, estamos preocupados, estamos afligidos, y ya no estamos produciendo el fruto del Espíritu. Más bien, somos un reflejo de lo que está pasando. Una de las cosas que yo he visto, inclusive, por ejemplo, es que muchas personas pasan viendo muchas noticias. No es que esté malo informarse, pero a veces las noticias terminan contaminando su corazón y su mente, terminan haciendo que estas personas verdaderamente empiecen a reflejar más las preocupaciones del mundo
que la realidad del Espíritu Santo. Entonces yo a veces digo, realmente vale la pena a veces estar tan metidos en todo lo malo que está en el mundo, porque verdaderamente estamos más afligidos y cada vez estamos más consumidos por esas situaciones y no por la realidad del reino de los cielos, no por la presencia de nuestro Señor. A ver, antes de entrar al tema, quiero hacer un paréntesis. Ustedes recordarán que Juan 17, cuando Jesús está orando con el Padre, él le dice al Padre claramente que el objetivo es que nosotros seamos uno en Él, así como Él y el Padre son uno. Él está hablando de ese tipo de unidad y está comparando nuestra unidad con Jesús como la de Él con el Padre. Es hermoso, pero también dice el propósito del por qué, del para qué, para que entonces todos crean que tú me has enviado, para que entonces nosotros nos convirtamos en la evidencia de la realidad de Jesucristo. ¿Qué es lo que ocurre si caminamos con Él? Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Imagínense que nosotros camináramos todo el día con Jesús. Bueno, los discípulos lo hicieron y se convirtieron literalmente en los padres de la fe. Pero si nosotros hoy camináramos con Jesús, ¿no nos convertiríamos en la evidencia de Jesucristo aquí en la tierra? ¿No nos convertiríamos verdaderamente en extensiones del reino de los cielos? Bueno, de eso se trata este mensaje de hoy. ¿Cuál es la realidad en la que vivimos? No porque no sea real, sino porque cuál es la realidad que estamos escogiendo sea la realidad de nuestra vida. Vamos a ver. Ok, primero empecemos por definir realidad. Ok, me fui a un diccionario a ver qué significa realidad. Realidad básicamente lo definen como existencia verdadera y efectiva de algo o alguien. Por ejemplo, dame un ejemplo que dice, la única realidad que conocía era su familia y su trabajo. Probablemente hablando de una persona cuya única realidad en su vida eran su familia y su trabajo. De ahí esa persona no salía. Otra definición es cosa que existe en el mundo real. El artista pintó las imágenes, perdón, las más negras realidades de su país. Otra definición, lo que ocurre realmente, lo que está pasando. Entonces, con base en esto, podemos definir que una realidad es lo que estamos enfrentando, no es la verdad que estamos enfrentando en ese momento, ¿verdad? A nivel físico, a nivel tangible por nuestros sentidos, pueden ser circunstancias, pueden ser emociones, pueden ser problemas, pueden ser muchas cosas. Pero he aquí lo interesante de esto. Esto es una definición de realidad, pero Cristo vino a redefinir los conceptos. Cristo vino a darnos una opción espiritual a la cual nosotros ya tenemos acceso a través del Espíritu Santo, pero realmente cuando empezamos a recibir las realidades de este mundo, los problemas de este mundo, las aflicciones de este mundo, las preocupaciones de este mundo, se nos olvida. Se nos olvida la realidad que Cristo ya nos dijo que nosotros tenemos acceso y que podemos vivir. Vamos a ver, esto no es algo que es de nosotros. Esto es algo que ha estado en la realidad de la humanidad durante toda una existencia. Pero vean qué interesante, inclusive en la Biblia, ellos tenían diferentes realidades. Por ejemplo, antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, la esperanza que ellos tenían era una esperanza venidera, la promesa de una salvación venidera. Ellos, todos ellos empezaron a pasar por eventos y circunstancias que los obligaban a seguir confiando en aquella esperanza venidera. Y esa era su decisión, esa era su fe. Yo confío en lo que está, en lo que Dios dijo que va a venir. Si mi Señor dijo que Él va a dar la salvación y que Él es la salvación y que Él es la solución, yo confío. No cuestionaron. Luego viene Cristo a la tierra. Ahora cambia un poquito el panorama porque ahora era para ellos el reto de creer que Cristo era esa esperanza.
Máxime que si ustedes recuerdan, Cristo no vino a como lo estaban esperando. Ellos esperaban un rey que viniera militar, que viniera a salvarlos de la opresión romana. Y más bien Dios les manda lo opuesto, les manda un corderito para el matadero. Entonces él tenía que trabajar con la gente, tenía que convencer a la gente. Claro, él tuvo su manera él sabía quiénes iban a creerle, él sabía quiénes no iban a creerle, él sabía quiénes se iban a resistir, él sabía quiénes estaban realmente hambrientos por su venida. Pero Jesús vino y vino con claridad y se manifestó con claridad. Y los que creyeron empezaron a vivir una nueva etapa ahora en la fe. Ya no era la esperanza futura, para ellos ahora era la esperanza presente. Y cuando el Señor se nos va, ahora no solamente era la esperanza pasada, no solo fue la promesa que fue escrita, sino que también fue la que vivieron y la venidera, porque otra vez vuelve. Jesús está por volver. Entonces, vean qué interesante. Para nosotros como iglesia hoy, para nosotros como iglesia hoy, la esperanza es pasada, pero también venidera. Porque sí, el Señor ya no está con nosotros físicamente, pero sabemos que está en el Espíritu y sabemos que está pronto a venir. Y claramente, Amén. entre más vemos los eventos que se están manifestando, más vemos que su venida realmente está cerca. Sin embargo, vean qué interesante, a nosotros nos dejan una idea de lo que es la fe. Y la pregunta es cómo evangelizar, cómo llegarle a las masas, cómo llevar a Cristo a tantas vidas. Y a veces la iglesia se enfoca solo en eso. La iglesia, y lo vemos, a ver, entramos a la fe y lo primero que nos dicen es, ok, usted tiene que ahora aprender de la palabra, tiene que leer de la palabra y usted tiene que ¿cómo se llama? Empezar cursos para aprender, discipulados, etcétera. Nada de eso es malo, pero mucho de lo que ocurre a veces en la iglesia es que no nos enseñan a vivir el contexto espiritual. No nos enseñan a convertirnos en seres espirituales. Nos enseñan desde una óptica que sigue siendo humana, cuando nosotros somos seres espirituales en cuerpos carnales. Y vean lo hermoso de esto. Nuestra esperanza, nuestra vida, no radica en nuestra humanidad, radica en el Espíritu. Ahí es donde está la clave de nuestra salvación, de nuestra restauración, de nuestra transformación. Está en el Espíritu. Y lo vamos a ver ahora. Hoy vemos una realidad en el mundo terrible, distorsionada. Cada día más lo que estamos apreciando es cómo nos estamos alejando de los estatutos y de los lineamientos morales de Dios. Más bien, se ha visto que lo que el mundo o la realidad de este mundo es opuesta totalmente a Dios. Estamos viviendo en una época en donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y podemos ver cómo este mundo no solamente cada día está más enfermo, muchas personas ni se dan cuenta de lo que está pasando. El progreso en algunas cosas en la tecnología. Vemos como, por ejemplo, las redes sociales, que para mí no son redes sociales, son redes antisociales, porque verdaderamente sacan lo peor de nosotros en muchas ocasiones. Nos disfrazamos detrás de un perfil para simplemente decir lo que opinamos y nuestra opinión tiene mucho peso y lo que los demás digan no tiene nada de validez. Vemos cómo la inteligencia artificial ya tiene la capacidad de anticipar nuestros movimientos, conocen todo lo que hacemos, ven todo lo que hablamos, saben dónde hemos estado. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando ustedes van a un supermercado o a hacer alguna actividad y el celular les dice a ustedes, puedes calificar los lugares donde estuviste.
¿qué te parecieron esos lugares? Porque ellos quieren que primero usted se dé cuenta que ellos saben dónde has estado y segundo, tu opinión de esos lugares. Entonces, entonces, es importante que nosotros entendamos que vivimos en un mundo muy distinto al que originalmente crecimos. Vivimos en un mundo que ya trae una agenda. Esa agenda nos está llevando directamente a la anticipación de la venida de nuestro Señor. Pero ¿cómo vamos a discernir nosotros lo que es bueno de lo que es malo? ¿Cómo vamos a darnos cuenta? ¿Cómo vamos a poder saber qué es bueno y qué es malo si estas son nuestras realidades? ¿Cómo discernir lo que se nos presenta de frente? ¿Cómo saber, cómo poder ver con claridad? Muchas veces, y ese es el problema, nos volvemos o nos acostumbramos a la realidad que se está dando y decimos, no, es que las cosas son así, es que esto es lo que está pasando. ¿Y qué ocurre? Sin darnos cuenta, lo aceptamos, nos volvemos parte de esta realidad. Cuando nosotros estamos llamados a traer a este mundo una realidad que este mundo desesperadamente necesita, pero que va a rechazar. Una necesidad de una realidad que requiere para que haya verdaderamente un cambio. Ahora sabemos que la palabra lo dice claramente, nosotros estamos encaminados hacia el apocalipsis. Bueno, mucha gente, en realidad el apocalipsis es viene de la palabra griega que significa revelación, en realidad. Y el libro en realidad lo que es la revelación de Jesucristo. Es Jesucristo revelado. Lo hermoso de esto es que en realidad es un libro de esperanza. Si bien es cierto, hay argumentos de cómo se llama, de juicio, ¿verdad? En el libro, es importante que entendamos que también hay esperanza y mucha esperanza. Nosotros tenemos que ver el mundo no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del espíritu. Y vamos a hablar de eso ahorita. Ok, nuestra perspectiva de la vida. ¿Cuál es nuestra perspectiva de la vida? ¿Cómo es que vemos la vida? La vemos con base en lo que dicen las noticias, la vemos con base en lo que nos dicen nuestros amigos, la vemos con base en las estadísticas en los hospitales, ¿cómo vemos la vida? ¿Cómo es que nosotros definimos la vida? Bueno, la palabra nos dice que es como ver a través de un espejo oscuro. Y de hecho voy a hacer una pequeña pausa porque quiero leerles esas tres escrituras para que vean cómo lo dice. Regálenme un segundito nada más para ponerles esas tres escrituras. Vamos a ver, ok. Voy a ponérselas acá. Ok. En esta que yo tengo de Primera de Corintios 13:12 dice, hay tres versiones, pero quiero que anotemos algo. De la misma manera, nuestros conocimientos ahora son muy limitados, como si estuviéramos viendo una figura en un espejo defectuoso. Pero un día veremos las cosas como son, cara a cara. Mis conocimientos son ahora imperfectos, pero en aquel día podré conocer tal y como Él me conoce a mí. Esa es una. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido, como Dios me ve. Yo voy a poder ver a Dios como Dios me ve a mí, como Él me está viendo ahorita. Y la última dice, ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Vean algo muy interesante. Vean algo muy interesante aquí. Vamos a pausar acá.
para cambiar ahora sí a la presentación. Ok. Cuando nosotros vemos en un espejo de noche, ¿verdad? Nos vemos en el espejo, definitivamente no podemos ver bien nuestras facciones. Estamos viendo una silueta, pero no vemos nuestras facciones correctamente. Si nosotros vemos a través de espejos que están aberrados, que tienen defectos, probablemente vamos a ver algo como esto. Esta es la misma persona en tres diferentes formas. Yo no sé si ustedes han visto en estos circos o en estas ferias en donde tienen este tipo de espejos y uno se ve gordo, se ve flaco, se ve alto, se ve pequeño. Pero así, mis hermanos, eso es una ilustración de cómo nosotros percibimos las cosas. Nosotros verdaderamente no estamos viendo las cosas con claridad en nuestra capacidad natural. Nuestra capacidad de ver la vida está literalmente dependiente de nuestros sentidos, de nuestra capacidad intelectual, pero nuestra realidad es así, es borrosa. Inclusive cuando nosotros buscamos a Dios, esto es lo que podemos ver. Pero les voy a mostrar una cosa. ¿Quién es? ¿Quién es el factor que hace, que corrige todos estos aspectos? ¿Quién es el que a través de él nosotros podemos entonces ver las cosas con mayor claridad? Vamos a ver quién me dice, quién me puede decir cuál es el factor que el Señor dejó para que nosotros pudiéramos ver con claridad y discernir con claridad. ¿Alguien que tenga la respuesta? Vamos a El ver. Espíritu Santo. Amén, el Espíritu Santo, correcto. El Espíritu Santo. Ven qué interesante aquí. Ustedes ven que estos anteojos, literalmente, fuera del anteojo se ve borroso, ¿verdad? Pero el anteojo es el que permite ver con claridad. ¿Se dan cuenta lo bonito de qué bonito es ver con anteojos, ¿verdad? Yo lo digo porque yo sin estos anteojos yo no puedo leer. Pero vean este otro, un mundo en blanco y negro y con los anteojos podemos ver los colores. Es exactamente la función del Espíritu Santo, es ayudarnos a ver, a conocer, es ayudarnos a ver en ámbitos que nosotros por nosotros mismos no podemos. Dependemos totalmente del Espíritu Santo para poder discernir, para poder ver, para poder comprender, para poder conocer, para poder entender, para poder verdaderamente trascender nuestra humanidad. Necesitamos del Espíritu Santo para salirnos de nosotros mismos, para poder empezar a caminar en otros ámbitos, en otro conocimiento, en otra realidad. Porque les voy a decir una cosa, la escritura decía que pronto veré como Él me ve. Eso significa de que Dios no tiene obstáculos para ver, de que Dios no tiene incapacidades para ver, de que Dios, ¿cómo se llama? Puede ver con claridad, de que Dios puede ver como es, de que Él puede ver con perfección. En cambio nosotros no. Entonces tenemos que acudir a Él para ver a través de Él, para ver a través de Él como Él ve. ¿Ustedes creen que una vida llena de problemas, Dios la ve así? Puede que sí tengamos problemas y que no estoy diciendo que los problemas no sean una realidad. Pero ¿ustedes creen que Dios ve nuestros problemas de la misma manera como nosotros los vemos? ¿O los ve como oportunidades? ¿Oportunidades para qué? Para necesitarlo a Él, para buscarlo a Él, para desarrollar en nosotros un carácter, una fe. Y en lugar de decir no, yo no voy a sucumbir o yo no voy a caer en el error de creer que mi problema es más grande que yo. Yo voy a escoger confiar en el Señor. Voy a escoger confiar en el Señor.
Y esa es la razón de que muchas veces nuestra realidad es una escuela de problemas porque no pasamos la prueba. A veces estamos dando vueltas en círculos y la razón es muy sencilla. Aún no hemos pasado la prueba. Aún no hemos definido nuestro carácter, nuestra identidad, nuestra fe, a pesar de las circunstancias. ¿Pero por qué es eso? Bueno, porque ni siquiera lo estamos buscando a Él para que Él nos muestre cómo se ve el problema, para que Él nos muestre realmente cuál es nuestra realidad. Señor, mi realidad es así. O sea, se supone que yo tengo que vivir mi vida basado en tantos problemas. ¿O es que estos problemas cumplen un propósito en mi vida? ¿O es que estos problemas verdaderamente vienen a mi vida para que yo sea transformado, para que yo madure, para que yo crezca, para que yo me convierta en un guerrero? Porque yo le voy a creer a Dios. ¿Y hasta dónde voy a creerle a Dios? Bueno, hasta el final. Vamos a ver las escrituras que tenemos para hoy. Juan 3:3. ¿Alguien la tiene? Amor, era yo, pero tuve que venirme por Abby, no puedo ahorita. Ah, entiendo. Ok, ok. Bueno, Juan 3:3, acá la tengo. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Literalmente, el primer paso para ver es nacer de nuevo. Nosotros, antes de Cristo, sencillamente vamos a seguir viendo. Lo normal es ver borroso y oscuro, ¿verdad? Pero viniendo a Cristo, nosotros ahora tenemos la llave, la clave para ver realmente como Dios ve. Vamos a irnos ahora a la siguiente, que sería, busca primero el reino de Dios, ¿verdad? Mateo 6:33. Ana Morales la tiene. Dale, Yo la voy a leer en dos Biblias que por tengo. favor, dale. Dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Esa es una. La otra está más interesante. Dice, busquen el reino de Dios mientras pueda, por encima de todo por encima de todo, lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Amén. Amén. Cuando el Señor nos habla de buscar primero el reino de Dios y su justicia, y ojo, ya nosotros hemos venido a Cristo, por eso tenemos acceso al reino de Dios. Nos está diciendo que en toda circunstancia, en toda realidad que nosotros estemos afrontando, primeramente, vengamos al reino de Dios, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Y aquí podemos complementar con un montón de escrituras que habla el Señor de no nos afanemos. Ya las hemos hablado acá, ya las hemos visto en otros estudios, que no nos afanemos, que el Señor da de alimento a las aves, que el Señor reviste de belleza, ¿verdad? A los lirios. ¿Cuán más valiosos somos nosotros para el Señor? Que no nos preocupemos de nada, ni siquiera por lo que mañana vendrá, porque cada día tiene su propio afán. Él dice, primero buscad el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Significa muy claramente que nosotros tenemos que ir primero a la fuente, tenemos que ir primero al Señor. El Señor tiene que ser nuestro número uno en todo. Si estamos afligidos, si estamos preocupados, si estamos felices, si estamos contentos, porque el Señor no es aquel geniecillo de la lámpara que viene a resolver nuestros problemas. El Señor es un amigo, el Señor es un consejero. Y tanto en las buenas como en las malas estamos con esa persona. Entonces, no tenemos que tener a Dios como una imagen de solo cuando mi realidad se pone gris y oscura. No, cuando mi realidad también está llena de gozo, de felicidad. Ahí también, Señor, gracias, porque yo reconozco que esto es tuyo, esto proviene de ti, tú me bendices.
Entonces, tenemos que entender, primero, de que ahora tenemos acceso a una realidad que es la del reino de Dios. Y dos, el Señor nos está diciendo, es lo primero que tenemos que buscar en el día. Es lo primero. Y no solo lo primero en el día, es que tenemos que habitar ahí. El Salmo 91, todo el Salmo 91, que lo recitamos y lo recitamos, en especial cuando hay problemas, no perdamos de vista que lo primero que dice es el que habita. Esa es la condicionante. El que habita. Si nosotros estamos buscando y habitando en el reino de Dios, Él se manifiesta. Y puede que tengamos que pasar una prueba. Puede que tengamos que pasar circunstancias que tal vez no son de nuestro agrado en el momento. Pero créame que vamos a salir de la prueba y vamos a salir de la prueba más fuertes. Y otras personas van a necesitar de nosotros para escuchar cómo pasar sus pruebas, cómo aferrarse a la fe. Van a necesitar esos testimonios. Vamos a ir a la siguiente escritura. Jerry, Sí, bueno, yo tengo la siguiente escritura, pero haciendo hincapié un poquito en qué es buscar primeramente el reino de Dios. Probablemente todos tenemos una idea de que es ir a la iglesia, es leer la Biblia, es orar, es ayudar al necesitado, qué sé yo, pueden ser una serie de cosas que tengamos la idea de lo que es buscar primeramente el reino de Dios. Yo diría que es todo eso, es todo eso. No se limita a ir a la iglesia únicamente. Ese es, como decís vos, es ser iglesia cada día de nuestras vidas, cada día desde que nos levantamos, ser iglesia, buscar su presencia, empezar el día en oración, tener tiempo devocional con la palabra. Hay una serie de cosas donde para mí significa buscar el reino de Dios, primeramente. No sé qué, para otros, qué significa el buscar primeramente el reino de Dios, pero para mí es todo eso, es diariamente, es algo que diariamente tenemos que enfocarnos en él. No es cuando tenemos una necesidad, no es cuando no nos sentimos bien que vamos a buscarlo a él, a pedirle a él. No son momentos de aflicción o de tribulación donde vamos a buscarlo a él primeramente. En todo momento, en cada día, lo primero es buscar su presencia. amén, amén. Y te agradezco eso porque de hecho es una perfecta acotación de esto. A ver, volvemos a lo mismo. Una cosa es nuestra perspectiva y otra cosa es la perspectiva del Señor. Amén. Necesitamos la perspectiva de Dios, porque muchos de los errores que lamentablemente la iglesia ha cometido se dan porque creemos que estamos haciendo algo que es bueno. Yo serví en la iglesia durante muchos años pensando que yo era una persona espiritual. Cuando el Señor me muestra lo que realmente es ser espiritual, me doy cuenta de que todos los años que yo serví creyendo que yo era una persona espiritual, en realidad no era espiritual. Era una persona carnal y viviendo la fe desde el ámbito carnal. Eso fue un abreojos para mí tremendo, porque entonces empecé a entender de que las personas no sabemos, realmente no estamos instruidos en lo que verdaderamente es espiritual, en lo que verdaderamente es vivir en el espíritu. Y por eso es que estamos aquí, porque necesitamos enseñarle a la iglesia lo que realmente es estar en el espíritu. Buscar el reino de Dios es buscar a Cristo. Él es el reino. Es buscarlo a Él, es vivirlo a Él. ¿Cómo? La oración, primeramente. La oración. Y de hecho, fundamentalmente es la oración. ¿Por qué? Porque en la oración nosotros primero reconocemos a nuestro Señor y a nuestro Salvador.
reconocemos su presencia, o sea, buscamos su presencia, lo estamos invocando, lo estamos convocando. Señora, heme aquí, te necesito, ven. Tú eres mi Dios, tú eres mi esperanza, tú eres mi salvación, tú eres mi todo. Y empezamos a orar y a orar y a orar, pero no aquellas oraciones que hacíamos de, Señor, yo traigo hoy acá una lista de peticiones, necesito un carro nuevo, mi hija necesita una beca para la universidad de ella, la vecina creo que necesita un set de ¿cómo se llama? Para el pelo, porque el que tenía ya no le está funcionando, de una secadora y unos cepillos. Y por allá tengo a un tío mío que se le cayó una muela, entonces necesitamos dinero para ponerle una nueva. Esa no es oración. Oración es cuando nos desnudamos de corazón delante de Dios. Es cuando nosotros venimos y le decimos, Señor, no puedo, o sea, yo vengo delante de alguien que me conoce mejor que a mí mismo, que lo que yo me conozco. Y lo único que puedo decir es te amo y te necesito. Instrúyeme en el camino que debo caminar. Muéstrame todas las áreas de mi vida que verdaderamente yo ni siquiera sé si están bien o están mal a la luz de mis ojos. Y cuando empezamos a entrar en ese tipo de intimidad de oración, tal vez al principio no lo percibimos, pero eventualmente vamos a llegar a percibir su presencia. Vamos a percibir su presencia, su calor, su poder, su manifestación. Les voy a decir una cosa. Para los que saben y han experimentado la presencia de Dios, porque la presencia de Dios no es simplemente la mitad del acto de yo venir al del Señor. Es literalmente ese vínculo. Entramos en su presencia y ahora hay un vínculo. Y los que hemos experimentado la presencia, podemos dar fe y testimonio de que se siente su presencia, de que reconocemos que Él está aquí, de que lo sentimos. Nos sentimos delante de Dios de una manera tan hermosa que todas nuestras aflicciones, todos nuestros pensamientos, dudas, temores e inseguridades desaparecen por completo. Por completo. Y nos derretimos como la mantequilla delante de un amor que es inexplicable. Nos derretimos como mantequilla delante de un Dios tan amoroso, tan majestuoso, que lo único que brota de nuestras palabras son palabras de exaltación, porque es espectacular, es increíble, a veces inmanejable. Pero ahí es donde nosotros empezamos a vivir la presencia, donde empezamos a darnos cuenta cómo se ven las cosas del otro lado. Yo le pedí al Señor que me dijera, Señor, ¿cómo hago para que esto sea lo normal? ¿Cómo hago para que esto sea mi diario vivir? Porque Él me decía, esto es lo que tiene que pasar 24 horas al día, 7 días a la semana. Literalmente yo tengo que caminar en su presencia. Y yo le decía, Señor, pero yo tengo que estar trabajando, yo tengo que estar ocupado. Y Él me decía, Jerry, yo no me desconecto de usted, usted es el que se desconecta de mí. Cuando yo entendí eso, yo empecé a luchar por mantener conciencia espiritual. ¿Qué es conciencia espiritual? Que yo sé, que no importa qué pase, no importa cuál sea mi realidad, no importa cuál sea mi problema, mi situación, mi circunstancia, no importa dónde yo esté o a dónde vaya, Él está conmigo. Él es mi Dios, Él es mi esperanza, Él es mi más grande necesidad y yo acudo a Él. Lo más hermoso de esto es que entre más yo voy a buscarlo a Él, más fácil es para mí encontrarlo. A veces ni siquiera lo tengo que buscar. A veces yo nada más cierro los ojos y quiero sentirlo. Y lo siento. A veces simplemente yo digo, Señor, ¿dónde estás? Te necesito hoy. A veces no tengo ni que hacer eso. A veces solo pongo una canción e inmediatamente ya lo siento a Él. Por eso les digo, mis hermanos, buscar el reino de Dios puede tener muchos de nuestros esfuerzos para llegar a Él. Pero lo más hermoso es no cuando nosotros estamos haciendo el esfuerzo de llegar a Él, es cuando Él se manifiesta y llega a nosotros. Ahí es donde empezamos a ver
en la perspectiva del reino de los cielos. Y les voy a decir una cosa, eso es como si yo les dijera, iglesia, este domingo vamos a hacer un tour, vamos a ir al cielo unos 30 minutos y nos vamos a montar todos en un autobús y nos vamos a ir al cielo 30 minutos y luego vamos a regresar. ¿Saben qué? Si eso pudiera ser posible, todos nosotros regresamos aquí como personas absolutamente nuevas, habiendo contemplado la majestuosidad del reino de los cielos y ahora con fuego en nuestra boca para decirle al mundo, hay esperanza, hay propósito, hay Cristo. Jerry, disculpe. Sí, Digamos, uno puede hacer para tener la relación con Dios una oración de alguien, una oración repetida, como leer algo, como digamos que alguien haga una oración y nosotros la como repetimos. leer en un libro. Sí, A ver, ¿qué es lo que Dios ve? perdón. ¿Qué es lo que Dios ve? Porque nosotros no podemos hablar de nosotros. Tenemos que hablar de lo que Dios hace, de lo que Dios ve, de lo que Dios considera. ¿Qué es lo que Dios busca? El corazón, Ya, ¿verdad? seguro me ve a mí leyendo el libro. El No, corazón del hombre. el corazón, exacto. ¿Quién es el que juzga el corazón del hombre? Nuestro Señor. Gracias. Porque si fuera al juicio terrenal, olvídese, ¿verdad? Pero gracias a él, los parámetros en los que Dios evalúa al corazón del ser humano son muy diferentes a los nuestros, porque él tiene una perspectiva clara. A él nada se le oculta. En cambio, nosotros vemos horrible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Yo recuerdo que yo de pequeño, yo no tenía la capacidad de memorizar tan bien las cosas. Entonces, cuando aprendí a leer, yo leí el Salmo 23 porque lo escuchaba en la televisión y yo quería leerlo. Y yo lo leía y lo leía y lo leía y lo leía y lo leía. Pero cada vez que yo leía ese salmo, yo lo decía más con mi corazón que con mis ojos. Entonces, todo va a depender en la manera en la que nosotros oramos o le decimos al Señor lo que le estamos diciendo. Para mí, no hay una conversación más pura y más bella que una conversación íntima entre dos personas, realmente de corazón, con corazón abierto. Y eso es lo que Él busca. Él busca que nosotros aprendamos a conocerlo, porque sabemos mucho de Jesús, pero a veces no le conocemos realmente. Y es por falta de esos tiempos a solas. Jesús mismo se iba y se tomaba sus tiempos a solas para estar con el Padre, porque Él sabía que Él necesitaba esa conexión con el Padre, siendo Él el Padre. Ese es uno de los misterios, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos entender que esto no es una fórmula mecánica. Podemos intentar muchas cosas, pero todo inicia en el corazón. Dios lo primero que va a ver es el corazón. ¿Estoy haciendo esto porque me dijeron que tengo que hacerlo? ¿O estoy haciendo esto por la convicción que tengo de mi necesidad de su presencia? Que Jorge hablaba de leer la palabra. Por supuesto, la palabra es indispensable. Pero la palabra por sí sola no nos va a espiritualizar si nuestro corazón no está donde debe estar. Yo siempre voy primero a la oración y le digo, Señor, háblame, muéstrame la palabra o muéstrame una escritura o dame una escritura y a veces empiezan a llegarme escrituras. Y a veces yo me voy a la escritura y empiezo a orar con la palabra. Y es delicioso, es hermoso. Pero el ejercicio de buscar su presencia, de buscar el reino de Dios, es algo que todos nosotros tenemos que hacer individualmente, íntimamente. Tal vez a usted le funcione algo porque Dios ve su corazón y dice, ok, ahí con eso es suficiente porque su corazón está donde tiene que estar y el Señor le va a hablar. Pero lo que tenemos que hacer es hacerlo. No decir, no, es que esto no es mío, esto le corresponde yo no soy tan bueno. No. O sea, olvidémonos de estereotipos, olvidémonos de etiquetas. Dios nos está llamando. Dios dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Búsquenme, vengan a mí, habiten en mi presencia. Los que no han sentido todavía la presencia de Dios, excelente, búsquenla. Buscad mientras pueda ser encontrado. Adelante, Leticia.
Ay, qué raro sonó eso. Leticia. Perdón, Me sonó como cuando mami estaba brava. perdón, tía Leti. Tranquilo, tranquilo. No, que es que con respecto, hace rato estoy inquieta, con respecto a lo que Jorge hablaba, de qué es buscar el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Qué es? Y me viene, ahorita no tengo la cita bíblica, pero constantemente me viene el pasaje donde el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si Él es el reino de los cielos, Él es el que representa todo, ¿verdad? Toda la grandeza, la majestuosidad y la hermosura que nuestros ojos naturales no pueden ver. Entonces, en nosotros está precisamente eso, el estar y permanecer en su presencia. Por eso es la santidad, pienso yo, el estar en esa santidad nos mantiene realmente cerca, ¿verdad? ¿Qué nos cuesta? Sí, nos cuesta porque somos, ¿verdad? Humanos y que muchas veces la carne nos ataja y nos mete, ¿cómo se dice? Zancadillas y tenemos a veces un día muy agitado y que el estrés y que la tensión y que los horarios y todo el alboroto, pero no tenemos que perder el norte, no tenemos que perder el camino, ¿verdad? Por eso la misma palabra dice que lo cojo de nuestra vida no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, mantener, sabemos que viene tribulación, sabemos que viene conflicto, sabemos que vienen pruebas, pero qué lindo, porque yo tuve una experiencia esta semana de las pruebas que he tenido, mantenerme, y el Señor me decía, no te salgas de mí, no te salgas. Y cuando yo pude abrir mis ojos y ver la realidad de mi entorno, yo dije, pero que todo es basura. ¿Cómo es posible que toda esta basura me quiera quitar a mí la paz y me quiera quitar a mí el gozo que solo Él me puede dar? Entonces, ese es el reino, mantenernos en Él, ¿verdad? Ese es, pienso yo, no sé si El estoy enfoque, equivocada, que me no, corrijan. el enfoque, la conexión, a ver, ¿cómo podemos decirle? Enfoque, conexión, permanencia, sentir, porque hay personas que piensan que no es un sentir, ¿verdad? No, no es algo emocional, pero sí es un sentir. Cuando ustedes, y voy a poner un ejemplo, cuando estábamos niños, eh, si nuestros padres nos dejaban a solas, nos daba miedo, pero tan pronto veíamos a nuestra mamá o a nuestro papá, ya nos sentíamos seguros, nos sentíamos protegidos, nos sentíamos cubiertos. Es algo similar, solo que a un nivel, a un nivel mayor. Algo que vos mencionabas también, la santidad. Bueno, imagínense, la santidad es un atributo divino. Esto lo hablábamos en un video que teníamos de la santidad. Es un atributo que le pertenece solo a Él. Nosotros no podemos obtenerlo. Por más esfuerzos que hagamos, no vamos a obtener santidad. La santidad es algo que ocurre en nosotros cuando Él está estamos en su presencia, cuando habitamos en su presencia, somos revestidos de su santidad. Amén. Hasta eso, imagínense, es estar en su presencia, es estar en Él. ¿Cómo resolvemos el enigma de cómo yo, como individuo, logro entrar en su presencia? Bueno, yo les voy a decir una cosa. Para mí fue un asunto de lógica. Yo entendí que si el Señor me estaba diciendo, Jerry, usted tiene que estar en mí 24/7, a ver, no era como que había manual, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No, lo que yo pensé fue lo siguiente. Yo dije, ok, si el Señor fuera una piscina, ¿verdad? Ahí hice esta analogía en mi cabeza. Si el Señor fuera una piscina, hey, ¿de qué me sirve estar viniendo solo una vez al día, perdón, a la semana, durante 1 o 2 horas a mojar los pies? Eso no es así. Yo tendría que estar literalmente a vivir consumido en esa piscina y buceando en esa piscina 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? A escuchar palabra. Puse la palabra en el celular todo el día, meditando, pensando, palabra, orando, hablando con él. O sea, yo parecía loquito. Hablaba con él en todo momento. Estaba escuchando la palabra. Empecé a preguntarle sobre todo, empecé a involucrarlo en mi vida en todo, empecé a decirle, a entender, Señor, realmente yo necesito ser transformado en la forma en la que pienso, realmente yo necesito ser transformado en la forma en la que siento.
necesito que me des discernimiento, necesito que me ayudes a ver más allá, a entender más allá, necesito que empieces a cambiar la mecánica de cómo, como ser humano, yo fui educado, no solo por mis padres, también por la vida, porque la vida nos educa. La educación que nosotros recibimos en la escuela, en el colegio, la educación que recibimos en la universidad, los que pudimos ir a la universidad. En fin, el entorno en el que estamos nos educa. Y a eso me refiero. Hoy muchas veces vemos la realidad a través de la educación que hemos recibido en nuestra vida. Y nosotros tenemos que ser educados por el Espíritu Santo para poder ver la perspectiva del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes Elías? Y creo, ¿cómo era que se llamaba el sirviente de Elías, que fue después el sucesor, tío Jorge? Siempre se me olvida el nombre de él en español. Elías era, ¿o no? Eliseo. Eliseo, gracias, gracias. Eliezer y Eliseo. ¿Se acuerdan de que Eliseo estaba todo nervioso porque decía, este ejército es más grande? Ujú. Y Elías le dijo, Señor, ábrele los ojos para que pueda ver la verdad, para que pueda ver la realidad espiritual. Y cuando le abrió los ojos, vio los carruajes de fuego. Mis hermanos y mis hermanas, nosotros somos parte de esa misma familia. Nosotros somos parte de ese mismo reino. Ujú. ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos abra los ojos? ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos dé más discernimiento y sabiduría y conocimiento y capacidad de entendimiento? Que nos diga realmente cómo es que Él quiere que nosotros busquemos su presencia y habitemos en su presencia. Empecemos con la palabra, empecemos con la oración. Empecemos por digerir. Yo recuerdo que Tiana me decía, uy, es que estoy comiendo palabra. Y realmente yo veía que se le hacía hasta la boca agua, como que si fuera un manjar. Y yo decía, uy, o sea, yo eso no lo puedo entender porque yo nunca he comido libro. He comido pollo, que me Ujú. encanta, pero libro, no asocio el tener la boca hecha agua con un libro, pero ella se le hacía la boca agua. Y a mí me encantó eso porque yo dije, ese es el nivel de hambre que yo quiero. Ese es el nivel de necesidad de tener esa angustia por querer más, en lugar de decir, eso le toca a alguien más porque no es lo mío. Si nosotros vamos a definir nuestra realidad por cualquier cosa que no sea Cristo, lamentablemente nos perdemos de demasiadas cosas y vamos a probablemente pasar por el valle de sombra de muerte con mucha más aflicción, en lugar de lo que dice el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. Puedo sentir esa presencia, puedo sentir ese respaldo, puedo sentir esa compañía, puedo percibirla. Y esa seguridad, no hay nada en la tierra que se la quite a uno, nada. Y yo podría aquí quedarme contando testimonios en donde yo he tenido que escoger a Dios por la ciencia, a Dios por las circunstancias laborales, a Dios por las circunstancias financieras, a Dios por la enfermedad, a Dios por lo que sea. Yo podría quedarme aquí contando testimonios, pero eso los voy a dejar para otro día. Vamos a irnos ahora, sitio Jorge, a la escritura. Ok, voy a leer Romanos 14:17, que tiene que ver con lo que estamos hablando acerca del reino de Dios. Dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén, 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 amén. ¿Entienden por qué Dios se llevó a Jesús y nos dejó el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no solo es la llave de acceso al reino de Dios, sino que también es el que manifiesta en nosotros ese fruto que nosotros no podemos producir. Aquí dice justicia, paz y gozo. Eso implica de que nosotros, estando, entendiendo y viviendo como seres del reino, esto debería ser lo normal en nosotros. Este debería ser el fruto de nuestra vida. Es más, yo les voy a decir una cosa, qué difícil es para mí a veces encontrar hermanos en Cristo
que viven en una constante angustia, que viven en un constante temor, que viven en un constante incertidumbre, que viven afligidos. Pero te dice, no de ahí, hermano, aquí estoy, pero confiando en el Señor, ¿verdad? Y con una cara que más bien parece derrota que victoria. Es evidente que no están viviendo la perspectiva de Dios. Es evidente que no se han dado cuenta que Cristo ya ganó la batalla. Es evidente que de ellos no está aflorando el fruto de la justicia, del paz y del gozo. Es más, para mí, una de las primeras evidencias de que una persona vive en el Espíritu, les voy a decir cuál es. Porque por el fruto es que uno se da cuenta y el Espíritu Santo no se le escapa a una. Él nos permite ver las realidades. Es la esperanza. Es la esperanza. Si nosotros despedimos esperanza, no importa, hermano, lo que esté pasando, hay esperanza, hay victoria, hay triunfo, vamos a ganar. Ya, es más, ya está escrito, nada más tiene que pasar. Esa es nuestra realidad como iglesia. ¿Y por qué es que Dios está convocando a su iglesia hoy por hoy? Precisamente a que veamos una realidad espiritual y no una carnal, una física. Porque ya estamos llegando a la etapa en donde Él se va a manifestar como nunca antes, pero lo va a hacer a través de su iglesia. ¿Y saben qué? Hay cristianos hoy que les cuesta creer a veces hasta en la sobrenaturalidad de Dios, sabiendo que toda la palabra habla de la sobrenaturalidad de Dios. Hay cristianos hoy que de nuevo saben de Dios, pero no lo conocen. Entonces, yo puedo hablar de ciertas personas porque he leído en su biografía de su vida, pero no lo conozco. He ahí la diferencia. Conocemos a Cristo. Nos hemos dedicado a conocer a Cristo. Nos hemos dedicado a tener intimidad con Cristo en el uno a uno con Él, a solas. O nos dedicamos más al día a día, a la vida, a lo normal, a lo tradicional, a lo visible, a lo tangible, físicamente hablando. Iglesia, el mensaje de hoy es un despertar a que nosotros tenemos acceso a una realidad que va más allá de lo que nuestros ojos y nuestro entendimiento puede ver. Es cuestión de voluntad si nosotros buscamos ver esa realidad, porque está disponible. Está disponible, ya lo vimos aquí. El Señor no solo nos la dio a través de Jesucristo, ¿verdad? Dice, de verdad os aseguro que no, el que no nace de nuevo no puede ver el reino del Señor. Bueno, nosotros hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Eso significa que sí podemos. Bueno, queremos. El Señor nos está diciendo, busquemos primero el reino. Vivamos desde la perspectiva del reino. Filtremos todo, no con nuestra experiencia y conocimiento humano, sino que a través del reino, de la perspectiva del reino, para que entonces en nosotros se produzca un fruto de justicia, paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo, que habita en nosotros. Mis hermanos, este es el mensaje que yo traía para ustedes. Es un mensaje corto, pero es un mensaje que creo que es indispensable que entendamos. La decisión de qué realidad queremos vivir depende de nosotros, porque el Señor es un caballero y Él va a permitir que nosotros caminemos el camino que nosotros escogemos caminar. Él va a seguir insistiendo, Él va a seguir diciendo, no es por ahí, ven por acá, pero nosotros somos los que tomamos la decisión. Y si nosotros queremos que nuestro camino sea más pedregoso de lo que debería ser, es nuestra decisión. Y lo digo porque a lo largo de estos últimos 10, 12 años, he visto cristianos que conocen la teoría, pero todavía el fruto no aflora de ellos. Conocen la teoría, saben que tienen que tomar decisiones, pero siguen dando vueltas y vueltas y vueltas. Lo mismo que le pasó a toda una generación de israelitas en el desierto, 40 años. Tuvo que salir
una nueva generación, con una nueva mentalidad para poder vencer y para poder ir a la tierra prometida, porque la vieja generación nunca logró superar esto. Iglesia, este es el mensaje que les traigo para hoy. Espero que el Señor verdaderamente les haya retado, porque a mí, créame que cuando el Señor puso este mensaje en mi corazón, al primero que le está hablando es a mí. Yo todos los días hago un chequeo personal. ¿Cuál es mi realidad, Jerry? ¿Cuál es mi realidad? ¿En qué estoy? ¿De qué se trata mi vida hoy? ¿Cuál es el fruto que va a aflorar hoy de mí y que está aflorando constantemente de mí? Y yo no le permito al enemigo llenarme de duda, llenarme de temor, llenarme de inseguridad, llenarme de enojo. Podremos tener tropiezos, sí, vamos a tener tropiezos, pero una cosa es tropiezo y otra cosa es caída. A nosotros no nos definen los tropiezos, nos define nuestro corazón, nos define el Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Y no sé si alguien tiene, voy a parar la grabación acá, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario.